capítulo 13, verso 34 y verso 35 a la letra, dice de la siguiente manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a otros. Pero el verso clave de la prédica es el verso 35. Verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Puede sentarse. Amén. La semana pasada estuve hablando acerca de la fe de un joven que fue transformado y llevado a través de todo lo que es el desierto, y que al final él pudo ver la victoria y la bendición de Dios. Este muchacho es aquel muchacho llamado Caleb. Pero hoy, este día, yo quisiera hablar de algo también que tiene que ver no solamente con fe, sino con una obra transformadora en nuestra vida, que tiene que ver con que verdaderamente será que somos discípulos del Señor. Ahora, porque aunque nosotros venimos al Evangelio, muchas veces el mundo pide cambios de otras personas, independientemente de que si son o no son cristianos, pero piden cambios. Por ejemplo, si alguien va a los Alcohólicos Anónimos, el individuo secularmente pide cambios. Si la persona asiste a una escuela, pide cambios, ¿correcto? Si alguien asiste a cualquier lugar de asesoramiento, pide cambios. Y estoy hablando del mundo secular. Pero también el mundo secular pide cambios de la vida de una persona que es cristiana. Pide que refleje algo de diferente a lo que es verdaderamente, si es que somos discípulos del Señor Jesucristo. Pero tanto en el mundo como en lo que es el Evangelio, la persona asiste a un lugar de orientación para salir de algún problema de adicción, mas sin embargo su vida refleja lo contrario o lo opuesto. Sigue siendo aquella misma persona. Cuando nosotros venimos al Evangelio, también nosotros pueden pasar los años en el Evangelio, pero nosotros no reflejamos un cambio. ¿Y cómo es eso? Porque aún todavía nosotros seguimos hablando de la misma manera, actuando de la misma manera. En otras palabras, el alcohólico puede asistir a un centro de rehabilitación, pero eso no quiere decir que ha dejado de tomar, porque él sigue ¿qué? Tomando. Me recuerdo de aquel hombre que se convirtió. Aquel hombre se convirtió y tenía ya 6 meses de estar en la iglesia. Y el hombre había entrado en aquel día, tomó la decisión de recibir a Cristo. Pero él, cada vez que llegaba a la iglesia, llegaba con una botella detrás de su camisa. Trataba de llevar una camisa floja todo el tiempo. A la mitad antes de que comenzara la predicación, él iba al baño. Y cuando entraba al baño, él ya venía y sacaba una botella y se la tomaba toda de un solo. Y luego empezaba a comer chicle. Y se iba y entraba. Y usted dirá, bueno, ¿cómo sabe usted todo eso? Bueno, resulta que empezó a haber problemas en la taza cada vez que se le levantaba ahí, y llegaron y me dijeron a mí, el agua no está corriendo. Pues una de las botellas había entrado, porque ya eran muchas, una de las botellas había quedado atrapada ahí y no dejaba pasar el agua en el toilet. Y ahí encontramos que todo el tanque del toilet estaba lleno de botellas. Hasta que un día él decidió decir que él era el que había hecho eso. Pero eso lo dijo él hasta cuando él era libre. Algunos de nosotros venimos cargando aún todavía aquella atadura. Y no importa los años que tengamos.
¿Sabe usted que hay personas que son cristianos y fuman y están fumando? Y usted me dirá, pero eso es una cuestión cultural. Sí, pero perdóneme, le voy a decir esto. En nuestra cultura, cuando tú te conviertes a Cristo, tienes que dejar todas esas cosas. Y sin embargo hay unos que van y lo hacen allá escondidas. Y yo te diré una cosa, eso siempre refleja que no hay una verdadera conversión. Por eso yo quiero tratar de tocar algunos aspectos de la vida de Juan que nos ayudarán a nosotros verdaderamente a darnos cuenta que es necesaria una transformación verdadera. ¿Por qué? Porque mi propósito en esta tarde, escúchelo bien, no es que usted pierda su tiempo escuchándome a mí. Porque mi verdadero propósito es que nosotros, si no hemos entrado a ser verdaderamente discípulos de Jesús, en esta tarde entremos a ese terreno. Y no por obligación ni por imposición, sino porque el Espíritu de Dios tocó nuestras vidas. Amén. Número uno. Yo quiero que nosotros veamos cómo está nuestra relación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia con Dios. Y usted me dirá, bueno, ¿por qué dice eso, pastor? Porque lo que pasa es que aquí todos somos aleluyas, todos somos cristianos. Pero saliendo de aquí para allá las cosas cambian. Verdaderamente nosotros, al observar a un padre jugar con un niño, la primera cosa que nosotros observamos es que hay un verdadero amor. O sea, hay algo que los relaciona y es el amor de padre e hijo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, tiene que haber una relación íntima que a los demás refleje que nosotros amamos a Dios. Ahora, el otro día salía con mis hijos a comer, iba con mis nietos. En eso llegamos al lugar donde íbamos a comer, cuando venían saliendo 3 personas del lugar donde nosotros íbamos a entrar, pero 2 de ellos eran ancianos y traían a una persona parapléjica en una silla de ruedas. El hombre apenas caminaba. La señora era la que empujaba la carretilla, o la silla, perdón, la silla. Entonces ellos estaban en un problema porque había un pequeño declive. Y si ellos movían esa silla hacia abajo, esa silla iba a rodar y los pasos que ella daba ya eran bastante lentos. Entonces, no solamente se iba a ir la silla, sino que la silla la iba a arrastrar a ella. Y detrás de ella, con el brazo, con la mano puesta sobre el hombro de la mujer anciana, venía su esposo con un bordón, temblándole la mano. Si ella se iban a ir los 3. Iba caminando. Cuando alcancé a ver eso, apresuré mis pasos. Le dije yo a la anciana, ¿me permites? Te ayudo. Me dijo, sí, porque estoy en un gran problema. Y si usted me dirá, pero yo eso pastor, eso no es problema para mí, sí, para usted no. Pero cuando lleguemos allá te acordarás de mí. ¿Ok? Y entonces tomé la silla y le dije yo, ¿cuál es tu carro? Déjame pensar, me dijo, ¿cuál es mi carro? Imagínense cómo estaba. Entonces llevaba el control en la mano y le hizo así, oh, es aquel. Y ya lo fue y lo puse allá. Le dije, ¿abriste el carro? Me dijo, sí. Abro la puerta. Al muchacho de 45 años, más o menos, lo levanté,
y lo metí. Oiga, 45 años. Lo levanté, lo metí dentro del carro. Entonces la señora fue y abrió la puerta. Y el anciano le fui y le ayudé. Y me dijo, detente aquí, me dijo, porque voy a abrir la parte de atrás para meter la silla. Entonces le digo yo, espera, detente, quédate aquí tranquilo. Yo abro esto, lo abrí y me dijo, por favor, dóblala y métela así. Me dice que así es la forma de meter la silla. Lo doblé, metí la silla, se la puse en su lugar. Después él, a paso lento y tomado del carro, asegurándose que iba, con la otra mano le temblaba mucho, llegamos a la puerta y le digo, te ayudo a sentarte. Me dice, por favor. Me dice, pero trátame con cuidado, porque todo me duele. Dije yo, Señor, ¿y qué hago acá en este caso? Porque si lo agarro, lo aprieto para sentarlo, le va a doler. Entonces le digo, lo que voy a hacer es sostenerte con mi brazo y tú te vas. Y efectivamente, le tomé con mi brazo y lo acosté, y lo puse allí. Y se le quedó el pie afuera y me dice, si me puedes ayudar a meter el pie, me dijo. Sí, pero hazlo con cuidadito porque al doblarlo me duele. Lo doblé y se lo metí con mucho cuidado. Lo senté, le puse el cinturón. Y entonces ya la señora estaba ahí sentada. Y mi esposa me dice, en ese momento, aquí está una tarjeta de la iglesia. Vengo, agarro la tarjeta de la iglesia. La anciana, buscando rápido entre toda su cartera, sacó unos billetes y me dice, toma, te voy a pagar la comida de esta tarde. Le dije yo, no, gracias. Le dije yo, toma, aquí está la tarjeta de la iglesia. Cuando tú necesites algo, llámanos. Con gusto te ayudaré. Solo le hizo la tarjeta así, no leyó ni mi nombre. Inmediatamente me dijo, ahora entiendo por qué tú hiciste eso. Lo que nosotros reflejamos allá afuera es, ¿será que nosotros somos hijos de Dios? ¿O somos de aquellos que todavía aún ni en el mundo secular tampoco tenemos compasión por nadie? Porque estamos dentro de la iglesia misma y aún todavía nuestra vida no ha cambiado o no ha sido identificada con Cristo. Porque no tenemos misericordia con nada, ni con nadie. Entonces fue algo que me impactó, porque no es que me lo hayan contado, sino que al ver a alguien de 44 años que necesita ayuda, ahora para entrar, y este era el hijo de ellos. Y estoy hablando de dos ancianos aproximadamente de 85 años, de los cuales ya caminan lento, de los cuales ya necesitan tanta ayuda. Ahora yo preguntaría, el mundo necesita ayuda y nosotros como cristianos no reflejamos en el mundo lo que verdaderamente somos como hijos de Dios. Ahora, y no solamente viéndolo desde la perspectiva de la cristiandad, sino como seres humanos, tampoco tenemos misericordia de nadie. Pero yo me preguntaba, ¿por qué razón ocurre eso? Bueno, ocurre eso es porque todavía nosotros no somos libres. Porque todavía traemos raíces de amargura en nuestra vida. Venimos arrastrando enojo, contiendas, pleitos, disensiones, raíces de amargura que nos vienen aislando del verdadero mundo en el que vivimos. Por eso le dije yo que esto era tan importante para mí, porque una vida transformada no viene solamente porque tú y yo levantamos la mano y decimos que recibimos a Cristo. No, tú puedes haber hecho y yo podemos haber hecho la oración de fe, pero aún las raíces de amargura están tan incrustadas en nuestra vida que aún a tus hijos, a tu esposo, a tus seres queridos, aún todavía ni siquiera los puedes pasar.
Número 2, yo quiero tocar la segunda parte de esto. Porque la segunda parte de esto es cuando verdaderamente yo me doy cuenta que como hijos de Dios nosotros cada día necesitamos alguna forma como Dios nos hable, que nos dé un testimonio bíblico. Por eso yo digo, no voy a poder predicar ni hablar de nadie si no vengo a decirle que esto es lo que dice la palabra. Por eso alguien en alguna ocasión me dijo, yo con usted no quiero hablar, porque cada vez que yo hablo con usted, usted siempre me dice, y la Biblia dice. ¿Y qué? No te voy a decir lo que yo digo, te voy a decir lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Vemos el testimonio de Juan como discípulo del Señor. Qué cosa más linda, no es nada de que nosotros nos sorprenda que Juan escribe grandes palabras tales como esta en Juan capítulo 3 y verso 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su único hijo, no para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de su hijo. O sea, acá Juan lo que está haciendo es hablando del amor de Dios. Y nosotros salimos a la calle y predicamos acerca del amor de Dios, pero ahora viene una interrogante, ¿el amor de Dios está en nosotros? Sería la cosa difícil. La cosa difícil es que estaría el amor de Dios. Ahora, sin embargo, Juan, para escribir estas palabras verdaderamente, él tenía que tener una experiencia con el Señor. Él tuvo que haber tenido una experiencia personal con Dios. Ahora yo pregunto, ¿hemos tenido en algún momento nosotros una experiencia tal nosotros con el Señor? ¿Por qué? Porque eso es lo que muchas veces viene a mostrar lo que es el amor de Dios. Juan tuvo una relación con el Señor tan importante que se mostraba el amor de Jesús con Juan. De hecho, en Juan 19:26, en Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, ya no solamente, aquí no estoy hablando del amor de Juan hacia el Señor, sino el amor de Dios para con Juan, sino del amor de Jesús para con Juan. ¿Por qué dice a quien amaba? Y a este presente dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y el Señor estaba en una condición difícil. Recuerde que estas palabras vienen cuando Él está en la cruz. Y Él le dijo, mujer, he ahí tu hijo. O sea, el Señor le amaba tanto que estaba confiando en Él, en algo tan especial como para que tuviese cuidado de su madre. Ahora, un poco más adelante en el capítulo 21 y en el verso 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. Ahora, ahí aparece nuevamente la palabra a quien Jesús amaba. O sea, el amor de Jesús no solamente es para con Juan, sino también para con nosotros. Mira lo que dice aún todavía en el capítulo 21 y verso 20, de ahí del Evangelio según San Juan también dice, y volviéndose a Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado sobre el lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En otras palabras, ahí este era al discípulo que el Señor amaba. Ahora, ¿se ha preguntado usted alguna vez? Y usted dirá, porque esto es lo que pasa, cuando tú y yo estamos en problemas, sentimos que el Señor no nos ama y que el Señor está lejos de nosotros. Cuando nosotros estamos en cada problema, en cada adversidad, estamos en cada lucha, decimos, a lo mejor Dios está lejos de mí. No, Dios no te dejará ni te desamparará. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios, no Él de nosotros. Porque el amor, miren, el amor del Padre y el amor del Hijo para con nosotros no son variantes o no varían. Nosotros variamos porque nosotros cada mañana, según así como amanece, la temperatura de hormonal, así es como camina todo el día. Y usted me va a decir, ¿y eso? Sí, porque algunas veces caminamos con felicidad y otras veces no me hablan porque exploto. No,
Y usted va a decir, bueno, pero le voy a hablar un poquito así acerca de la conversión de Juan. Acerca de la conversión de Juan. Allá en Marcos capítulo 3, verso 17, si usted va conmigo, mire, dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Bonerge, esto es, hijos del trueno. O sea que estos eran cosas serias, ¿no? Ahora, cuando yo veo eso, yo digo, esto es realmente aún todavía, a veces en el mundo secular a la gente le ponen a veces sobrenombres según por lo que son, o a veces equivocadamente le ponen el sobrenombre, pero a algunos les ponen sobrenombres según sus características o su temperamento también. Acá estos eran conocidos como los Bonerges. Ahora, miren lo que dice en Lucas capítulo 9, verso 54. Viendo esto sus discípulos, y aquí lo dice afirmativamente, dice: Jacobo y Juan dijeron así: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Ellos estaban tan enojados porque el Señor los había mandado. Si usted va ahí al pasaje un poquito más antes, el Señor los había mandado a entrar a esa aldea, y entrando en esa aldea, como no los recibieron, Él dijo: bueno, ahora tenemos poder. ¿Y esto qué cree que nosotros somos? ¿Acaso somos nosotros cualquier cosa? Nosotros podemos decir que caiga fuego del cielo y que los consuma. Ay, hermano, cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros nos airamos, decimos cualquier bobería. Pero es que yo estoy bajo la unción del Espíritu. Eso no es estar bajo la unción del Espíritu. Eso es bajo la unción del Espíritu contrario, dice el Señor acá. Y este era al discípulo que el Señor amaba. Pero ¿cómo estaba? O sea, que quiere decir que realmente este hombre, Jacobo y Juan, eran hombres rudos, eran hombres intolerantes, eran verdaderamente hombres insensibles, incapaces de entender el amor. No entendían lo que es la palabra, lo que significaba amor. No entendían lo que es amor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros venimos de un mundo rudo, de un mundo hostil, de un mundo difícil, y cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, esas raíces de amargura aún todavía en nosotros siguen, y nosotros queremos tratar todas las cosas de la misma forma. Entonces Juan todavía no se había convertido, porque para que Juan dijese cosas acerca del amor, Juan tenía primero que convertirse verdaderamente y tener una relación con Cristo. Por eso es que cuando nosotros hablamos con los hermanos, o alguien viene y nos habla, nosotros vamos a reflejar el amor de Dios. Pero nosotros no reflejamos el amor de Dios, sino la contienda, el pleito, el enojo, porque nosotros aún todavía no hemos sido libres. Ahora, imagínense si verdaderamente Juan y su hermano, su apellido estaba diciendo verdaderamente: ¿saben qué? Nosotros hemos crecido, como diríamos en nuestro propio lenguaje, hemos crecido verdaderamente en un mundo difícil, y tú me vienes a hablar de amor y compasión si tú no sabes cómo me han tratado a mí. Pero cuando vienes a Cristo, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que cambiar. No podemos seguir siendo la misma persona.
No podemos seguir pensando que los sufrimientos de tu infancia tienen que venir ahora a dañar a otros. No. Por eso mi primer ejemplo utilizado fue cuando usted ve a un padre con un niño jugando, ve el amor protector, ve la relación que hay. Dios, el Señor nos quiere proteger a nosotros, pero nuestro corazón está lejos de Dios a veces. No es que el Señor se haya alejado de nosotros, somos nosotros que cada día nos alejamos más del Señor. Las cartas del apóstol Juan, tercero. Las cartas del apóstol Juan muestran una verdadera transformación de la vida de este hombre. Porque si usted va a 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Si usted va a 1 de Juan, capítulo 3, dice, amados. Si usted va a 1 de Juan, capítulo 4, verso 7, amados, amémonos unos a otros. Y si usted va a 1 de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, ya ahí Juan ya había tenido un encuentro con Dios. Juan ha tenido un encuentro con Dios verdaderamente, con el Señor. Ahora, ¿qué nos está faltando a veces nosotros? ¿Por qué no somos sensibles? No somos sensibles porque el amor del Padre no está en nosotros. Y entonces yo, después de haber subido a estas personas en el carro y después de estar sentado comiendo con mi familia, mis hijos y mi esposa ni siquiera pensaban, se imaginaban lo que yo estaba pensando en ese momento ahí. Ese momento pensaba, Señor, ¿cuántos más hay así en el mundo que necesitan nuestra ayuda? Y nosotros ignoramos ayudarle a los demás. ¿Te imaginas por un momento, hermano, hermana querida? ¿Cuántos crees tú que hay? Ahora yo te preguntaré, y te haré una pregunta aún todavía más directa. ¿Qué tal que se hubiera tratado de tu padre, de tu madre, o de alguno de tus hermanos? Y ellos hubieran estado en ese problema, y tú como que lo estuvieras viendo por una película, queriendo entrar tú a la película y no podía, y tú no puedes porque es algo ya grabado. ¿Cómo te sentirías? Alguno, no me importa. Al fin y al cabo yo ni los quería, sí, porque aún todavía hay raíces de amargura. Ni siquiera has podido perdonar. Perdónate a ti mismo para que seas feliz. Hay otros que osan de ser tan buenos, hijos, pero nunca lo han sido. Porque hay algunos que dicen, es que yo era el que proveía, yo era el que daba, yo era el que estaba ahí. Y nunca estuviste ahí, hermano. Tú brillabas por tu ausencia nomás. Ay, Señor, y alguien me dirá, wow, pastor, eso está muy serio todo lo que usted está diciendo. Oiga, pero yo te estoy hablando del amor del Padre. De ese amor que transforma, de ese amor que nos hace ver a nosotros que somos una persona diferente. ¿Sabe qué? Ya ve que le sonríe al que está a su lado. Le dije que no me iba a sonreír ni me iban a decir aleluya. Se lo anticipé. Le dije yo, no. Porque cuando medité yo en estas palabras, me descubrí a mí mismo qué tanto más me falta para ser un verdadero hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros los pastores, los predicadores, pensamos que eso nomás lo tienen que tener ustedes y no nosotros. Muchos de los pastores, nosotros verdaderamente, nosotros solo pensamos en nosotros y nunca pensamos también en los demás. Ahora, pero como iglesia también debemos de darnos cuenta que nosotros no podemos estar en ese espíritu egoísta, sino que en esta tarde debemos de ser libres. ¿Cuántos de tus hermanos se están perdiendo? ¿Cuántos de aquellos que tú conoces o conociste en un momento, tú no les hablas de Cristo? Sálvese quien pueda, pastor. ¿Y qué? No. Es tu culpa.
si alguno de ellos se pierde. Mire, hay algo interesante entre medio de todo esto, porque la obra del Padre está en la verdadera expresión de amor. Y el apóstol Pablo nos lo dice en la primera carta a la epístola a los Corintios, el verso 13 y verso 1. Mira lo que dice del verso 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas, angelicales, y yo no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Ah, bueno, pastor, me diría alguien allí rapidito. Porque sé que a veces también los escatólogos o los grandes hermanos dentro de la congregación, cuando empiezan a conocer un poquito más de palabra, creen que no se les puede enseñar nada. Sí, pero yo tengo amor. Pero es que a mí ellos no me desprecian, no te preocupes. El amor por los demás